bien, a las 7:36 tengo el gran gusto de saludar a mi querido colega, amigo, tuve la suerte de trabajar con él, para mí uno de los más serios, más objetivos periodistas en general y del tema judicial en particular, el periodista de Tiempo Argentino, Néstor Espósito. Querido Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Hola Jorge, qué gusto grande saludarte de nuevo, volver a encontrarnos en el aire de nuevo, sí, un gusto grandísimo. Qué época, qué linda época esa cuando hacíamos las tardes, que me acuerdo que nos iba bárbaro, estábamos en una radio que estaba séptima, llegamos a estar cuartos, con la página abierta en la vuelta a la tarde, con la información de primera que nos traía Néstor siempre, estaba Andrea Recupero con nosotros también, estaba Martín Bilic, ¿no? Haciendo el humor también, ¿no? Martín Bilic haciendo el humor, y estaba Oscarcito Orquera también. Oscarcito Orquera, Hernán García Arena, Andrea Landi. Exactamente. Bueno, lindo programa. Una banda hermosa, un gratísimo recuerdo. Gratísimo recuerdo, y el recuerdo que también tengo cuando te escuchaban Del Plata a las tardes, y no entiendo por qué no estás más, un programa magnífico que hacías a la tarde, Yo tampoco lo entiendo, tranquilo. Mirá, en los medios cada vez se entienden muchas cosas, especialmente los que son laburantes, los que yo llamo carboneros como yo, como vos, que son los tipos que somos la mayoría de los periodistas, que le ponemos básicamente querer informar de la mejor manera, sin operaciones, con honestidad intelectual, sin mayores propósitos que eso, con una técnica comunicacional, tratando de ser lo más serio posible. Pero bueno, es así esto. Néstor, querido, el viernes vi un informe en el programa de Graña, una perla en la televisión, la verdad, raro. Vi un informe impecable en el cual estabas como cabeza, una de las cabezas del informe eras vos, donde mostraba, aparte de ir a temas puntuales, te pido 1 minuto, 2 minutos, si podés resumir lo que se demostraba allí de toda una serie de denuncias que se habían hecho, incluso en la época de la Nata, de que parecía que verdades reveladas que han quedado en la nada, que prácticamente han sido directamente desestimadas por la justicia. Esto es así, ¿no? Sí, básicamente lo que contábamos allí era que había una serie de episodios que habían tenido primero una impronta mediática y luego un correlato judicial, y que pese a la espectacularidad luego no habían tenido el desarrollo a nivel judicial. Y hablábamos allí de, por ejemplo, aquellos famosos bolsos denunciados por una frustrada secretaria de Néstor Kirchner, que supuestamente viajaban pesados de dinero hacia Santa Cruz, y que después de una investigación se determinó que nunca se pudo probar la existencia de esos bolsos. Había una serie de episodios de esa naturaleza, las cuentas de Máximo Kirchner en el exterior, que finalmente se ha revelado que nunca habían existido, y otras causas que tienen un desarrollo mucho más errático. Por ejemplo, la situación de Moreno, las mediciones de Guillermo Moreno en el INDEC. En esa causa en particular, el juez Rodolfo Canicoba Corral había sobreseído a todo el mundo, y después la Cámara Federal, la semana pasada, revirtió esa decisión, y lo que hizo fue mandarlos a todos prácticamente a juicio. ¿Qué es lo que hay detrás de esa causa? Bueno, básicamente un interés político en el desarrollo de ese fallo. Porque si la causa queda como está ahora, prepárate porque se viene una andanada de reclamos de los tenedores de los bonos. Claro. Exactamente. Se habla de 8.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, es un cálculo aproximado, porque hay que ver, como los bonos se ajustaban por inflación, hay que ver cuál fue el error de la inflación para ver cuánto es el dinero que finalmente se debe. Esa causa que había sobreseído a Rodolfo Canicoba Corral tenía básicamente esa impronta política monitoreada, motorizada y fogoneada por el actual gobierno. Lo que pasa es que en el tribunal están pasando cosas tan raras, tan erráticas, tan impredecibles, que vos no sabes para qué lado dispara cada uno. Esta era una de esas causas que se habían caído y que ahora, por un supuesto interés político, se vuelven a reabrir. Y esto pasa todo el tiempo. Perdón, siguiendo con la retaíla, Néstor, también hablaban, y hablabas vos de, por ejemplo, las bóvedas en la casa de los Kirchner, las bóvedas en lo de Lázaro Báez, hablaban también de la denuncia de la Nata, pero la Nata criminal que está en preso,
que denunciaba en el programa de La Nata todo lo de Aníbal Fernández y el triple crimen. ¿Qué pasó con esas causas? Mira, con el caso de las bóvedas, la denuncia, lo que decía la denuncia original era que en las bóvedas se guardaba dinero y que para exhibir esas bóvedas como cavas, como bodegas, lo que se había hecho era una lavada de cara relativamente corta para presentarla a la prensa. Un estudio, un peritaje realizado por ingenieros químicos e ingenieros arquitectónicos demostraron que la humedad de la que se hablaba en el dinero efectivamente no existía y que además la construcción de esa cava, de esa bóveda, tenía por lo menos 2 años anteriores al momento de la exhibición, con lo cual los tiempos no daban. Y en cuanto a la denuncia de Martín Anata después de aquella espectacular e inexplicable triple fuga al comienzo, claro, todavía no ha habido una sola explicación de cómo fue que se escaparon. Había anunciado en una entrevista televisiva que el famoso personaje La Morsa, clave en esta historia del triple crimen de General Rodríguez, del tráfico de efedrina y demás, que era Aníbal Fernández. Y en el juicio oral público en el que fueron condenados a prisión perpetua por el triple crimen, justamente lo que se dijo era que La Morsa era otra persona muy diferente de Aníbal Fernández, con lo cual se estaba desmintiendo algo que había quedado consolidado incluso en un juicio con fuerza de cosa juzgada. Bueno, este tipo de cosas ocurrieron a lo largo de los últimos años con reiterada y enjundiosa frecuencia, movida son de los intereses políticos mucho más que de los intereses judiciales. La política definitivamente se ha apropiado de los tribunales. Ahora vamos a ese tema, que por eso yo la semana pasada hablamos con la producción de que era imprescindible hablar con vos para, con una mirada más no involucrada desde el kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, sino un periodista serio como vos nos ordene un poco este aquelarre que es la justicia hoy. Pero para cerrar este tema, y te pido otra definición, fíjate que a ver, corregime que vos estás más siguiendo los temas, la memoria colectiva, en el consciente o inconsciente colectivo, vos le decís a cualquier persona que camina por la calle, sí, los bolsos de Kirchner, la bóveda donde se robaron un PBI, la de La Nata, que fue Aníbal Fernández, y es más, como antonomasia de ejemplo de lo que no fue y que en la posverdad queda, los famosos bolsos revoleados por parte de López, que López era un chorro, todo lo que vos quieras, pero digo, la idea de los bolsos revoleados a través del muro del convento no existió, ¿no? ¿O me equivoco? No, a ver, la imagen de los bolsos, la imagen de esos bolsos que fueron llevados al convento, efectivamente existió. A lo mejor hay alguna diferencia en cuanto a la dinámica de cómo fueron introducidos los bolsos, si fueron tirados por arriba del paredón o si fueron llevados directamente en la mano. A ver, es una cuestión menor en esa historia. Pero esos bolsos, hay una investigación privada que tiene una línea, una hipótesis que indica que el dinero contenido en esos bolsos, ¿sabes de dónde provendría, vamos a decirlo en potencial, porque no está consolidado esto como prueba ni está establecido judicialmente? Hay una línea de investigación que dice que el dinero de esos bolsos eran pagos ilegales provenientes de Odebrecht para una obra en la que participaban empresas que estaban vinculadas con el anterior gobierno, pero también con el actual gobierno. Estamos hablando que probablemente en esa línea de investigación lo que lleve es que la causa Odebrecht, que se mueve mucho en Brasil, pero aquí prácticamente no tiene movimiento, podría ser el origen del dinero que tenía López y que intentó esconder en un convenio. Por eso el silencio enorme que hay sobre este tema, ¿no? Sí, a ver, la causa Odebrecht en Brasil es un escándalo, en Perú hizo caer a un gobierno, en Colombia está también teniendo contra las cuerdas a buena parte de la clase política. En Perú hizo renunciar, tuvo que ir el presidente, Cosín. Por eso hizo caer a un gobierno, hizo renunciar a un presidente. En Colombia también tuvo episodios muy complicados, ni hablar de lo que ocurre en Brasil. Bueno, aquí en Argentina esa causa no tiene ni remotamente la envergadura ni el andamiaje que ha tenido en otros países de la región.
Bien, Néstor, sé que estás a las corridas, que tenés mil cosas que hacer. Quiero no dejar pasar dos cosas, te pido 3 minutos más. Una, la que publicaste hoy en Tiempo Argentino, el tema del correo es un tema complicado, aún sigue siendo complicado con todas las trabas que ha querido poner el gobierno, desplazando fiscales, trabando cuestiones, pero sigue estando complicado para el gobierno, ¿no? El tema correo, ¿no? El desplazamiento del fiscal Juan Pedrosoni tiene como único objetivo evitar lo que más tarde o más temprano iba a ser el pedido fiscal de indagatoria para el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué esto? Porque la investigación que llevaron adelante Juan Pedrosoni y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, y también en la causa comercial, la fiscal Gabriela Buquín, lo que demostró es que el acuerdo ruinoso para la Argentina que había propuesto el Correo Argentino, que incluía algo así como el perdón de una deuda que trepaba, nunca se sabe bien cuál es el monto total, pero que trepaba a unos 70.000 millones de pesos, y a su vez le permitía al Correo Argentino reclamarle unos 2.000 millones de pesos al Estado. Este acuerdo había sido elaborado sobre la base de documentación adulterada, documentación apócrifa, que ya había sido rechazada y que fue presentada ante el juez con un engaño. Lo explicamos muy brevemente, Jorge. En el acuerdo está probado que de un lado y de otro lado del mostrador, en la negociación, estaban abogados relacionados con los Macri, de uno y otro lado, por el gobierno, por el presidente Mauricio Macri, y por las empresas que tenían a su cargo el correo, cuyos abogados también representan en esa sintonía a la familia de Mauricio Macri, que es la dueña de las empresas. Entonces estaban de los dos lados del mostrador. Esto se llama hoy conflicto de intereses. Históricamente ha sido un caso de corrupción. Hoy se lo llama eufemísticamente conflicto de intereses. Pero además, le presentan a la justicia en lo comercial el acuerdo, se lo presentan con un documento de pago, dicho esto con muchas comillas, que había sido rechazado durante el gobierno anterior y que además había sido mejorado por las empresas. Yo tengo una deuda de 100 pesos con vos. Vengo y te digo, mira Jorge, no te puedo pagar 100, te puedo pagar 30. Tú me decís, no, 30 es muy poca plata, hacemos otra oferta. Entonces yo vengo y te ofrezco 50 pesos. Me decís, bueno, ahí déjame que lo piense. No, tampoco me conviene. Entonces yo voy al juez de la quiebra, de mi quiebra, y le digo, vea, yo le ofrecí 50 pesos pagarle. Mira, acá tiene el papel, y te muestro el papel por el cual te ofrecí 30. Con lo cual te estoy engañando. Bueno, eso fue lo que pasó en el correo. Ah, la pucha. Eso fue lo que intentaron hacer. Presentaron documentación de una propuesta inferior, haciéndola pasar como una propuesta superior. En ambos casos fue rechazado, e igual siguieron adelante. Quien dio las instrucciones para seguir adelante fue el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Bueno, el pedido de indagatoria que se venía apuntaba a toda la línea, empezando por abajo por quien llevó los papeles, siguiendo por Aguad y terminando por Mauricio Macri. Y ahí apareció el reemplazante de Gil Carbó, el nuevo procurador puesto por el gobierno, y lo desplazó a Juan Pedrosoni. Exactamente. Además lo desplazó con un argumento insólito. Dice, usted estuvo mal designado, entonces nunca pudo haber sido designado para ninguna otra fiscalía que no fuera la suya, que es la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, o para un juzgado que todavía no fue creado. Entonces, si como tenía que ir solamente a esa y no podía estar designado en otra fiscalía, y por eso lo sacaban, entonces tenía que quedarse esperando a que se creara el juzgado de Santiago del Estero. ¿Qué pasó? Lo designaron en otra fiscalía. En una fiscalía donde no se investigan casos de corrupción. Qué bárbaro. Y en su lugar pusieron a Policita, el nuevo fiscal, que confirmame, ¿es cierto que es amigo de Macri de la época de Boca? Trabajó en Boca, fue parte de la dirigencia de Boca en el gobierno de Macri. No fue el único, el fiscal Raúl Ple también, el fiscal Carlos Stornelli también, hay jueces que forman parte de la comisión directiva de Boca y que acompañaron a Macri en su gestión. Sí, es cierto, Policita fue parte de un comité asesor que trabajaba con Macri en Boca. Además, hay que recordar, Gerardo Policita es el fiscal que tiene a su cargo las principales causas de supuesta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner. Básicamente obra pública y memorando con Irán. En ambas, los requerimientos de juicio oral fueron firmados por Policita.
Bien, 3 minutos más, 2 preguntas finales. Primero, si está confirmada la reunión de la Corte Suprema hoy a la tarde con la plana mayor del gobierno. Y segundo, si podéis hacer una síntesis para que entienda la audiencia de Página Abierta, esta justicia hoy, como vos bien señalás, contradictoria, impredecible, con aprietes de un lado, Carrió que juicio político a Lorenzetti, la Corte le baja algunos temas, hay sensibilidad por otros temas que el gobierno le interesan, esta reunión es lógica, ¿qué opinás? A ver, la reunión oficialmente yo no la tengo confirmada, pero en todo caso sería una reunión a la vista de todo el mundo que confirmaría la existencia de otras reuniones menos conocidas. La mesa chica, especialmente el ministro Garabano, que no forma parte de la mesa chica judicial, pero algunos funcionarios de la mesa chica judicial y Garabano se vienen reuniendo, especialmente con Ricardo Lorenzetti y con Carlos Rosenkrantz, desde hace rato. Se vienen reuniendo con ellos para tratar de limar asperezas en una situación que está bastante compleja, que está bastante, ¿cómo decirte?, bastante tensa, a partir de algunos fallos de la Corte, con un presidente de la Corte que ha perdido poder y consenso dentro del propio Poder Judicial. La reunión de hoy concretamente yo no la tengo confirmada en un 100%. Sí lo que tengo es que hay, a ver, ¿cómo explicarte? Hay reuniones que se realizan todo el tiempo a nivel de lo que se llama operadores. Y esos operadores son los que terminan pudriendo la relación institucional entre el gobierno y la Corte Suprema. Esos son los tipos que terminan empiojando, digamos en términos vulgares, la situación entre el gobierno y la Corte Suprema. Y así está la cosa, así está discurriendo la cosa. ¿Esos operadores tienen el visto bueno de Macri o de Marcos Peña? Cuando vos transitas especialmente por Comodoro Pi, que es el lugar donde más fluyen los operadores, lo que te dice es, con el anterior, operadores judiciales hubo en todos los gobiernos. Aclaremos sin duda, de entrada. Sin duda. Entonces lo que te dicen es, mira, con el anterior gobierno había un operador, vos sabías quién iba a venir, qué te iba a pedir, qué ibas a negociar, con quién ibas a hablar. ¿Quién era, Javier Fernández? Exactamente. Ese es el principal operador del gobierno. Y todos los que iban, iba o él, o iba alguien en nombre de él, o sabían que era alguien que estaba vinculado, pero había una sola cabeza. Era unívoco el control de esas gestiones judiciales. Ahora hay por lo menos 10, y cada uno va con su discursito, invocando su representación, y la verdad es que los jueces no saben para dónde disparar. Lo mejor que podrían hacer es lo que hacen uno o dos jueces, que es cerrar la puerta y no recibir a nadie. Pero eso en Comodoro Pi no pasa. Claro. Las puertas se las abren, nos escuchan, y hay una gestión casi permanente, te diría, pero son muchos, entonces no saben para dónde disparar. Yo hace algunas semanas escribí en Tiempo que la sensación que hay es la de diáspora, la de desbande, la de que nadie sabe para dónde va la cosa ni cómo está planteada la cosa. Y cada operador con un negocio distinto de algún integrante del gabinete, como el caso Pharmacity, que es con el tema Quintana, es un escándalo, ¿no? Sí, a ver, me parece un poco fuerte llamarlo negocio, porque probablemente de lo que estemos hablando sea de una gestión que proyecta más de un negocio, que no sea un negocio único, que no sea Pharmacity, que no sea el correo, sino que sea una matriz, una lógica de propiciar un escenario de negocio. Y además, en el caso de que no te obtengan el fallo que están buscando, lo que sí obtienen es marcarte la cancha. Es decir, vamos a poner un caso concreto. Al juez Daniel Rafecas le aplicaron una sanción económica sobre su salario del 50% de su sueldo. Correspondía, la verdad que es un disparate lo que hicieron con Rafecas. Y a Rafecas no lo destituyeron, no mandaron a Yuri, pero le tocaron la cola y le marcaron la cancha. La próxima vez que Rafecas tenga que resolver en una causa, sabiendo que ya le tocaron la cola, que ya le marcaron la cancha, está condicionado. Bueno, eso es lo que están haciendo, con todos y cada uno de los jueces, con los que pueden, con los que tienen llegada. Le marcan la cancha para explicarles, para decirles qué es lo que pueden y no pueden hacer en el marco de su alcance jurisdiccional, como suelen decir los jueces.
Bien, Servini de Cubría el año pasado, no este año, con este fallo insólito sobre la intervención del justicialismo, me dijo a mí en este programa que nunca en sus años había recibido tanta presión de un gobierno como con este. ¿Vos estás de acuerdo con tus años de experiencia? Sí, el tema es que eso es cierto. El tema es que hace uno con esa presión. El tema es que hacen los jueces. El juzgado de Servini de Cubría tiene efectivamente muchas presiones, ante algunas de las cuales, por el resultado de los fallos, por lo que pasa en esos juzgados, parece que terminará cediendo. El fallo de la semana pasada en materia electoral parece claramente una excepción. En ese caso, en el caso Fútbol para Todos, que también lo tiene ella, parecen claramente expedientes operados desde el punto de vista político. Néstor, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer volver a hablar con vos, te deseo lo mejor, me alegro que estés bárbaro y bueno, te seguimos escuchando y disfrutando en tus reportes en tiempo argentino. Te mando un abrazo grande, Jorge, a la orden para lo que necesites. Un abrazo, hermano. Néstor Espósito es sin duda uno de los mejores periodistas judiciales del país en Página Abierta.